el cristiano no está obligado a guardar el sábado judío. Hay algunas iglesias, para ser específico, hermanos, la iglesia adventista del séptimo día, ellos especifican, de hecho son judaizantes realmente. El cristiano no está obligado a guardar el sábado judío. Los adventistas son judaizantes. Porque están diciendo que tenemos que guardar la ley, que tenemos que guardar el sábado, y que el sábado, si no lo guardas, es que tú estás perdido y no vas al cielo, etcétera, etcétera. De hecho, no sé si creen en cuanto al cielo, como lo dice la Biblia, pero tienen muchas cosas equivocadas, porque están tomando lo del Antiguo Testamento como si nosotros todavía estuviéramos bajo la ley. Si no guardas el sábado, estás perdido, no vas al cielo. Los adventistas tienen muchas cosas equivocadas. Están tomando lo del Antiguo Testamento como si nosotros todavía estuviéramos bajo la ley. De supuestos cristianos, y una de las cosas que enseñaban, y hoy en día esos grupos enseñan, hermanos, es que tenemos que guardar el sábado, lo cual la Biblia no dice que debemos hacerlo necesariamente para el Nuevo Testamento. Esto fue una señal para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. No debemos guardar el sábado. La Biblia no dice que debemos hacerlo, no necesariamente para el Nuevo Testamento. El sábado fue una señal para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo de Carlos Fermín desde Venezuela. Bienvenidos a mi programa Defendiendo Nuestro Santo Sábado, un programa que, como lo indica su nombre, busca defender la sana doctrina de los adventistas, una doctrina bíblicamente correcta, pero que por la ignorancia de muchas personas se termina tergiversando, y escuchamos a esa clase de predicadores que ustedes pudieron apreciar en el video, diciendo y manifestando opiniones incorrectas. Mis hermanos, se demuestra mucha ignorancia en pastores que utilizan el púlpito para confundir al pueblo que quiere conocer realmente a Dios. Entonces, el objetivo de este programa es educativo, informando, mis hermanos, informar con la Biblia en mano, para que podamos juntos crecer espiritualmente y defender como pueblo adventista nuestro santo sábado. Vamos a compartir algunas citas bíblicas que es importante que ustedes conozcan, y si ya las conoces, pues reafirma conmigo estas citas bíblicas. Vamos a leer Génesis 2 del 2 al 3. Al llegar el séptimo día, Dios descansó, porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Bendito y alabado sea Dios. Aquí se habla del santo sábado, mis hermanos, el séptimo día de la semana. Otra cita bíblica la encontramos en Éxodo del capítulo 20, versos 8 al 11. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Tenemos la cita bíblica en Malaquías 3:6. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Esta cita bíblica del libro de Eclesiastés
3:14. He entendido que todo lo que Dios hace, eso será perpetuo. Sobre ello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. En la cita bíblica de Mateo, capítulo 5, versos del 17 al 18, leemos: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 4:16 sabemos que Jesucristo fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Mis hermanos, y esta hermosa cita bíblica dicho por nuestro Señor Jesucristo, hermosa cita bíblica de obediencia a Dios. Juan 14:15. Si me amáis, dijo Jesucristo. ¿Qué dijo, mis hermanos? Si me amas, guardad mis mandamientos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Con estas citas bíblicas, mis hermanos, queda claro que sí debemos guardar el santo sábado. Bíblicamente lo pudimos comprobar en esas citas bíblicas. No estamos especulando, no estamos usando la inferencia, la interpretación teológica de un pastor. No, hermanos, estamos hablando con la Biblia, que es la palabra y bendita palabra de Dios. No podemos, hermanos, caer en el error de creer que un pastor, un predicador, un ministro, un reverendo, un sacerdote sabe más de la Biblia que Dios. Eso no lo podemos permitir, hermanos. Esos ataques satánicos que buscan confundir a la gente que tiene sed y hambre de Dios, nosotros, sobre todo el pueblo adventista, no lo debe permitir, porque entonces terminaríamos siendo cómplices de estos pastores. A defender, hermanos, a defender, hermanas, nuestro santo sábado. Bíblicamente lo podemos defender. Malaquías 3:6. Dios no cambia. Del Antiguo Testamento, primer libro, Génesis, hasta el Nuevo Testamento, último libro, Apocalipsis, siempre se respetó y se guardó el santo sábado. Jesucristo, Hijo bendito de Dios, fue obediente, amó a su Padre, a Dios, a Jehová, y porque lo amó, fue obediente, cumpliendo la ley de Dios, guardando los mandamientos de Dios, guardando el sábado. Se congregaba en las sinagogas el día sábado, no el domingo, no el jueves, no el lunes, no el martes, no el miércoles. No, hermano, Jesucristo se congregaba el sábado, el santo sábado. Cuarto mandamiento de Dios, hay que guardarlo, hay que reposar ese día. No podemos manipular a nuestra conveniencia la palabra de Dios. Repito, de Génesis a Apocalipsis queda claro que siempre el día de reposo lo fue, lo es y lo será el santo sábado. Malaquías 3:6. Dios no cambia, mis hermanos. Jesucristo guardaba el santo sábado. Durante su paso en esta tierra, Jesucristo fue fiel a su Padre. Y nosotros, como hijos de Dios, también tenemos que ser fieles y obedientes a Dios, respetando su ley. Tenemos la Biblia para poder testificar y confirmar y defender nuestro santo sábado. Entonces, cuando escuchamos a ese pastor decir textualmente, el cristiano no está obligado a guardar
el sábado judío. El cristiano no está obligado a guardar el sábado judío. Hay algunas iglesias, para ser específico, hermanos, la iglesia adventista del séptimo día, ellos especifican, de hecho son judaizantes realmente. Wow, hermanos, esas palabras llenas de ignorancia, palabras antibíblicas de ese pastor. El cristiano no está obligado a guardar el sábado judío. Demostramos que el sábado no le pertenece solamente a los judíos. El santo sábado se debe observar por todo el pueblo de Dios a nivel global, mis hermanos. Y nosotros los cristianos, principalmente porque Cristo guardaba el sábado. Y nosotros los cristianos tenemos que reflejar el carácter. Tenemos que hacer lo que Cristo hacía. Y si Cristo, como lo dice la Biblia, se congregaba el día sábado, nosotros como cristianos también tenemos que congregarnos el día sábado. Si la Biblia, que es la única palabra de Dios, dijera que Jesucristo se congregaba los días martes, entonces el cristiano debería congregarse el día martes, porque es lo que Cristo hacía. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, dice que Jesucristo se congregaba el día sábado. Y por eso los cristianos debemos congregarnos el día sábado, el séptimo día de la semana. Cuarto mandamiento de Dios, reposar el día sábado. Dijo Jesucristo en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Y el cuarto mandamiento de Dios es reposar el día sábado. No debe haber discordia, no debe haber una ofensa por parte de pastores que buscan la manera de desprestigiar al pueblo adventista, queriéndonos tildar, como él lo dijo, de judaizantes. Es un término peyorativo, despectivo para el pueblo adventista. Recordemos que los judaizantes, sobre todo en el comienzo del cristianismo, en una etapa primitiva del cristianismo, estos judaizantes ponían condiciones para ser cristiano. En apariencia se decía ser cristiano, pero estas personas judaizantes colocaban todavía ciertos rituales, costumbres, tradiciones judías para que la persona fuera realmente cristiana. Especialmente seguían practicando la circuncisión. Nosotros los adventistas no practicamos la circuncisión, ni tampoco instamos, no invitamos a nadie a que se circuncide para ser llamado cristiano. Claro que no, nosotros no somos judaizantes. Esa doble moral que intentó decir que tienen los adventistas, el pastor que dijo esas palabras se equivoca, bastante ofensivo. Nosotros no ponemos condiciones para creer y amar a Jesucristo, es cuestión de fe. Esperamos el advenir, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No somos judaizantes, estamos en completo desacuerdo con las palabras de ese pastor. Y no se vale, mis hermanos. Nosotros tenemos que hacer buen uso de los medios de comunicación social para informar, no para desinformar. El cristiano no está obligado a guardar el sábado judío. Hay algunas iglesias, para ser específico, hermanos, la iglesia adventista del séptimo día, ellos especifican, de hecho son judaizantes realmente. Fíjense, el cristiano no está obligado a guardar el sábado judío. Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Lucas 4:16, Jesucristo se congregaba los días sábados. Entonces el sábado es cristiano. Cuando ese pastor dice que el cristiano no está obligado a guardar el sábado judío, es como si estuviera diciendo que el cristiano no está obligado a guardar el sábado cristiano. Es un absurdo lo que dijo ese pastor. ¿Por qué lo dijo? Por ignorancia,
porque es más fácil criticar y es más difícil escudriñar profundamente las escrituras y poder testificar con la verdad bíblica, que es lo que hacemos nosotros los adventistas. Y yo creo que sí es necesario, mis hermanos, grabar esta clase de programas bíblicos, defender nuestro santo sábado. Como dije, no debemos ser cómplices de esos pastores que andan confundiendo al pueblo de Dios. Si nos quedamos callados, somos cómplices. Tenemos que usar los medios de comunicación para predicar palabra bíblica, no para predicar palabras del mundo. Como dije, ese hombre, ese pastor dijo, los adventistas son judaizantes. Wow, mi hermano. Los judíos no creen en Jesucristo. No creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. No creen que Jesucristo es Dios encarnado hombre. Los judíos no creen que Jesucristo es el Salvador del mundo, el Mesías. Y ese pastor dice que los adventistas somos judaizantes. Que los adventistas andamos judaizando a la gente. Por favor, altamente ofensivo lo que dijo ese pastor. ¿Cómo es posible que medios de comunicación internacional como YouTube permitan que se transmita en vivo esa clase de comentarios tan ofensivos? Se publica eso en las redes sociales y queda con el pasar del tiempo. Mi hermano, eso no es correcto. Si ellos, la gente encargada de YouTube, no le importa eso, pues a nosotros los adventistas sí. Entonces ese hombre, ese pastor dijo, los adventistas son judaizantes. Nosotros no andamos promoviendo el judaísmo. No lo hacemos porque los judíos no creen que Jesucristo es el Salvador del mundo. Los adventistas sí creemos que Jesucristo es el Salvador del mundo, nuestro Redentor. De hecho, los adventistas se les llama adventistas porque estamos esperando el advenimiento, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Por eso somos adventistas, porque estamos esperando el segundo regreso de Jesucristo. Y más allá, hermanos, de una iglesia, el adventista espera, cree, tiene fe en Jesucristo, en que Él va a cumplir su palabra y regresará a esta tierra por segunda vez. Somos adventistas, estamos expectantes, esperamos el advenimiento bendito y glorioso de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. El cristiano no está obligado a guardar el sábado judío. Hay algunas iglesias, para ser específico, hermanos, la iglesia adventista del séptimo día, ellos especifican, de hecho son judaizantes realmente. Y que ese hombre diga que los adventistas son judaizantes, eso no es cierto, porque los judíos no esperan la segunda venida de Jesucristo, porque no creen que Jesús es Dios. No creen tampoco en las verdades bíblicas del Nuevo Testamento. Para ellos Jesucristo no es Dios y no va a regresar por segunda vez a la tierra. Pero los adventistas sí creemos en Jesucristo. Estamos esperando la segunda venida de Dios, de Cristo. Entonces los adventistas no son judaizantes como dijo ese pastor. Los adventistas somos cristianos. Queremos cristianizar a la gente hablando de Jesucristo, hablando de su segunda venida, compartiendo vida y esperanza, hablando de los milagros de Jesús, de todo lo bueno que hizo en esta tierra, hablando también del mensaje de los 3 ángeles, hablando de la verdad presente,
El centro del adventismo es Jesucristo. Pero hay personas que ni siquiera saben qué significa el adventismo, el advenir. Hay personas que no saben qué es advenir, qué significa la palabra advenir. Y yo creo que ese pastor probablemente no sepa qué significa la palabra advenir. Y por eso se le hace tan fácil, tan cómodo criticar. Aunque no tiene respaldo bíblico, critica. Entonces, él dijo, los adventistas son judaizantes. Nosotros no somos judaizantes. Nosotros somos cristianos que queremos cristianizar predicando el evangelio de Dios y esperando la segunda venida de Jesucristo. Dice también ese pastor, si no guardas el sábado estás perdido, no vas al cielo. Son palabras textuales que dijo ese pastor. Si no guardas el sábado estás perdido, no vas al cielo. Porque están diciendo que tenemos que guardar la ley, que tenemos que guardar el sábado y que el sábado, si no lo guardas es que tú estás perdido y no vas al cielo, etcétera, etcétera. De hecho, no sé si creen en cuanto al cielo, como lo dice la Biblia. Los adventistas nunca hemos dicho que si no guardas el sábado pierdes la posibilidad de estar en el cielo. Eso no es cierto. Miren, la obediencia es muy importante para Dios, para Jehová, para Yahvé, si esto lo está viendo algún católico también. Por eso los adventistas que sabemos que Dios quiere que seamos obedientes y por amor a su Hijo Jesucristo que fue obediente, nosotros también guardamos el sábado, porque es mandamiento de Dios. Porque Jesucristo cumplía el mandamiento de Dios, entonces nosotros como cristianos también queremos obedecer a Dios y guardar el sábado que guardaba Jesucristo. Mi hermano, esto es fácil, esto es hasta obvio, no debe haber confusión. ¿Por qué hay confusión? Porque la gente no lee la Biblia. Es más fácil escuchar lo que dice un tipo montado en el púlpito y dice cualquier cosa. Y como lo dijo el pastor, tiene razón. Pero yo no investigo nada. Yo no leo la Biblia. No tengo tiempo, me aburre. Si lo dijo el pastor, es cierto porque es pastor. Y entonces, mis hermanos, nosotros terminamos siendo cómplices de la ignorancia. Dijo ese pastor, si no guardas el sábado, estás perdido, no vas al cielo. Los adventistas, según ese hombre, dicen que si no guardamos el sábado, estaremos perdidos y no vamos al cielo. Mi hermano, el cielo no se gana por guardar un día de la semana. El cielo se gana por tener fe en Jesucristo nuestro Salvador. La salvación es por fe, mi hermano. Eso está claro. Es tener fe en Jesucristo. Y si nuestra fe es sincera, si nosotros realmente amamos a Jesucristo y confesamos que es nuestro Salvador, que es nuestro único y suficiente Salvador, entonces obtendremos la salvación, la vida eterna. Pero es cuestión de fe. El adventista nunca ha dicho, doctrinalmente hablando, que si no se guarda el sábado, entonces esa persona no va a ir al cielo. Eso no lo puede decir un adventista mentalmente sano, con conocimiento doctrinal del adventismo. No lo puede decir. Pero este hombre, ese pastor, sí dijo que los adventistas creen que si no guardas el sábado estás perdido, no vas al cielo. Fíjense, hermanos, la observancia y la santificación del santo sábado
es importante. No fue manifiesta por Dios para amenazar, ni para asustar, ni para condenar a nadie. La observancia del sábado fue hecha por Dios para la bendición espiritual de todos nosotros. Por eso hay que disfrutarlo, descansando el día sábado y deleitándonos en el reposo. Hermanos, recordemos, hay que recordar Isaías 58, 13 al 14. Vamos a recordar, mis hermanos, Isaías 58 del 13 al 14. Si apartas tu pie por respeto al sábado para no hacer tu capricho en mi día santo, si al sábado llamas delicia, consagrado al Señor y glorioso, y si lo honras, no haciendo según tus propios caminos, ni buscando tu propia conveniencia, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor. Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer de la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Mis hermanos, vemos que guardar el sábado es un deleite, una delicia. A Dios le gusta, le agrada que nosotros nos deleitemos en guardar el sábado. Es por amor, mis hermanos, que tenemos que guardar el sábado. Es por amor, por obediencia a la palabra de Dios, porque Jesucristo fue fiel y obediente a Dios, y el cristiano también tiene que ser fiel y obediente a Dios. No tenemos que hacerlo por miedo, no, hermano, por amor. Son dos extremos totalmente distintos, el hacer algo por miedo y el hacer algo por amor. Nosotros, los cristianos, guardamos el sábado por amor a Jesucristo. Él se congregaba los días sábados. Nosotros también debemos congregarnos el día sábado. ¿Por qué mucha gente se congrega el día domingo si la Biblia no lo dice? Por ignorancia, porque no escudriñan la palabra de Dios. Sabemos que el cambio del día sábado al domingo fue hecho por el emperador Constantino, por la Iglesia Católica. Ellos cambiaron el día de santidad, que es el sábado, el día de reposo. Lo cambiaron por el día domingo, que se relaciona con la adoración al sol, un culto lleno de paganismo, y por una estrategia también política de tener la aceptación popular, pues el emperador Constantino usó su poder para cambiar el día de reposo. Horrible, suena decirlo, pero fue la verdad, y la Iglesia Católica se aprovechó de eso, complacida. La Iglesia Católica siguió guardando el día domingo, que es un día pagano porque se adora al sol. Nosotros, los cristianos, no adoramos al sol. No, hermano. El astro rey, el sol, como se le conoce, no debe ser adorado. Nosotros adoramos a Jesucristo y guardamos el día sábado porque la Biblia, que es la palabra de Dios, dice que debemos guardar el día sábado, no el domingo. Guardar el domingo es antibíblico, porque la Biblia no lo dice. Guardar el domingo es anticristiano, porque Cristo no se congregaba el día domingo, sino el día sábado. Entonces, quien guarda el domingo es antibíblico y anticristiano. Pero quien guarda el sábado es bíblico y es cristiano. ¿Usted considera que la palabra de Dios es la Biblia? ¿Sí o no? Tome la decisión, pero lea la Biblia, tenga su propio razonamiento, su propio argumento. No permita que otros le digan que es cierto y que es mentira. Escudriñe las escrituras, use su intelecto, aproveche que todavía podemos leer libremente la Biblia. Hacía años cuando la gente no podía leer la Biblia, o tenían la Biblia pero eran analfabetos, no sabían ni leer
ni escribir. Hubo un tiempo en que también se castigaba hasta con la muerte poseer una Biblia, pero ahora que sí es posible leer la Biblia, ¿por qué no la leemos? Porque nos parece aburrida, porque no tenemos tiempo, porque cualquier cosa es más importante antes que leer la Biblia. Reflexione entonces si usted de verdad es cristiano o cristiana. Si no está orando, si no lee la Biblia, si no le importa guardar un día que no es bíblico, reflexione, medite. Porque si Dios dijo que el séptimo día de la semana es el sábado, si Jesucristo guardaba el sábado por ser fiel y obediente a su Padre, y si los cristianos tenemos que hacer lo que hacía Jesucristo, entonces ¿por qué guardamos el domingo? A meditar. Vamos a seguir, mis hermanos, con este programa. Los adventistas son supuestos cristianos que tienen muchas cosas equivocadas. Están tomando lo del Antiguo Testamento como si nosotros todavía estuviéramos bajo la ley. Repito palabras textuales de ese pastor llamado Jacinto, un pastor bautista. Palabras textuales. Él dijo esto públicamente. De supuestos cristianos tienen muchas cosas equivocadas porque están tomando lo del Antiguo Testamento como si nosotros todavía estuviéramos bajo la ley. Los adventistas son supuestos cristianos. La ofensa, hermano. Siempre es fácil ofender al prójimo. Porque no tienen respaldo bíblico, caen en la ofensa. Supuestos cristianos. Él pone en duda que nosotros somos cristianos. Pero es que el adventista espera el advenir de la segunda venida de Jesucristo. ¡Wow! Mis hermanos, es simple. Pero para este pastor ignorante no es tan simple. Los adventistas son supuestos cristianos. Ya sabemos que sí somos cristianos, los adventistas. Somos cristianos, no somos judaizantes. Los adventistas tienen muchas cosas equivocadas. Hablar por hablar. Su argumentación no hay, escueta. Simplemente hablando, no tiene respaldo bíblico. Qué tristeza, mi hermano, que se le permita a un hombre así hablar en el púlpito. Los adventistas están tomando lo del Antiguo Testamento como si nosotros todavía estuviéramos bajo la ley. Según ese pastor, nosotros los adventistas, aparte que no somos cristianos, estamos tomando lo del Antiguo Testamento como si eso todavía estuviera válido, legalmente hablando. O sea, según ese pastor, la ley de Dios se suprimió en el Nuevo Testamento. Y nosotros, los adventistas, nos quedamos con lo viejo, con lo que decía el Antiguo Testamento. Hermanos, nosotros demostramos ya que la santificación del día sábado es perpetua, es por siempre, es eterna. No se trata de un tiempo generacional, de una época, es eterna la palabra de Dios en todo el sentido de la palabra, no solamente en lo que nos conviene, no, hermano, en todo la palabra de Dios es eterna. Lo dice la Biblia, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará, es eterna. Sí, es verdad, leímos versículos del libro de Génesis, del libro de Éxodo, del libro de Malaquías, Eclesiastés, que son libros del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se pone en práctica lo que dice el Antiguo Testamento. ¿Y quién lo pone en práctica? Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros lo leímos, mis hermanos, Mateo 5, del 17 al 18. Jesucristo dijo, no piensen que yo vine a abolir la ley. No, yo voy a cumplir la ley por obediencia a mi Padre.
No le voy a cambiar ni una jota, ni una tilde. Mi hermano, estas son palabras de Jesucristo. Él dijo, yo no vine a abrogar. Si usted no sabe qué es abrogar, significa, él dijo, yo no vine a abolir. Él no dijo, no, ya a mí no me importa la ley de Dios. Eso es antiguo. Eso es del Antiguo Testamento. No, eso no lo dijo Jesucristo. Jesucristo, como hijo fiel y obediente, cumplió la palabra de Dios, que es eterna. Hermanos, recuerde en Malaquías, Dios dijo que Él no cambia. Él no cambia. Su palabra es eterna e inalterable. Fíjense en Eclesiastés 3:14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. No se añadirá ni de ello se disminuirá. Perpetua es la palabra de Dios. Jesucristo dijo que Él vino a cumplir la ley de Dios, sus mandamientos. En Lucas 4:16 se dice que Jesucristo acostumbraba a congregarse el día sábado, el día de reposo. Y en Juan 14:15 Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, cuando ese pastor dice que los adventistas están tomando lo del Antiguo Testamento como si nosotros todavía estuviéramos bajo la ley, están tomando lo del Antiguo Testamento como si nosotros todavía estuviéramos bajo la ley. Bajo la ley de Dios, porque la ley de Dios es eterna, no cambia. Mi hermano, eso hay que entenderlo. La ley de Dios no cambia, los mandamientos de Dios son eternos. Pero es que esos mandamientos eran los mandamientos de Moisés, de la ley de Moisés. Moisés fue el vínculo aquí en la tierra que usó Dios para manifestar públicamente sus mandamientos, pero no es ley de Moisés, es ley de Dios. Hermanos, eternamente nosotros tenemos que cumplir los mandamientos de Dios. No es que algunos sí, pero otros no. No, hermano, no debemos tener doble moral, doble criterio. No nos engañemos, hermanos. 10 mandamientos le dio Dios a su pueblo y nosotros somos el pueblo de Dios. Y el cristiano tiene que guardar el sábado porque Jesucristo guardaba el sábado. No guardaba el domingo, ni el martes, ni el jueves. Guardaba el santo sábado. Porque el cuarto mandamiento de Dios dice que debemos reposar el séptimo día de la semana, el día sábado. Si usted es cristiano, haga lo que hacía Jesucristo. No haga lo que dice el pastor Jacinto. No haga lo que dice el cura, el sacerdote. No, haga lo que hacía Jesucristo. ¿Cómo puedo saber qué hacía Jesucristo? Leyendo la Biblia, que es la palabra de Dios. Nosotros tenemos el respaldo bíblico que no tuvo ese pastor para decir que los adventistas son supuestos cristianos que tienen muchas cosas equivocadas. Demuestre cuáles son esas cosas equivocadas. No hable por hablar, Señor. No hable por hablar. Demuestre las cosas equivocadas. No use el púlpito para llenar de ignorancia los cerebros de la gente. Los adventistas están equivocados, tomando lo del Antiguo Testamento como si nosotros todavía estuviéramos bajo la ley. Y cuando él dice como si nosotros, hace ver como nosotros los cristianos, porque él empezó diciendo los adventistas son supuestos cristianos. O sea, él dice que no son realmente cristianos, pero nosotros, que sí somos cristianos, dice ese pastor, nosotros ya no tenemos que hacerle caso al Antiguo Testamento, porque ya no estamos bajo la ley. Tiene muchas cosas equivocadas porque están tomando lo del Antiguo Testamento como si nosotros todavía estuviéramos bajo la ley. Demostramos anteriormente que los adventistas no tomamos cosas del Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento Jesucristo cumplió obedientemente la ley del Antiguo Testamento, que es la misma y eterna ley de ayer, de hoy y de siempre, porque Dios no cambia. Esto hay que recordarlo, mi hermano, esto hay que recordarlo. Recordemos que el nombre de este programa es
defendiendo nuestro santo sábado. Es importante que nosotros podamos defender el santo sábado con el respaldo bíblico. Porque si alguien defiende sin tener argumento bíblico de lo que dice, es un charlatán, está hablando por hablar, como lo hizo ese pastor. Él dijo lo que le dio la gana, lo que le dio la gana. Los adventistas son supuestos cristianos que tienen muchas cosas equivocadas. Están tomando lo del Antiguo Testamento como si nosotros todavía estuviéramos bajo la ley. Yo digo lo que me da la gana, porque yo soy el pastor y uso el púlpito como yo quiera, y la gente me va a creer porque yo soy la autoridad. Pero ¿dónde está el respaldo bíblico para afirmar que los adventistas son supuestos cristianos, que tienen cosas equivocadas? No tuvo respaldo bíblico, hermano, hermana. El día que usted quiera defender su adventismo, entonces primero investigue escudriñando las escrituras. Como lo dije, hoy lo podemos hacer libre y gratuitamente, pero hubo un tiempo en que no se podía hacer. Ahora que se puede hacer, ¿por qué no queremos hacerlo? Sigamos meditando y leyendo. Palabras textuales. No debemos guardar el sábado. La Biblia no dice que debemos hacerlo, no necesariamente para el Nuevo Testamento. Palabras textuales de ese pastor bautista llamado Jacinto. Y una de las cosas que enseñaban, y hoy en día esos grupos enseñan, hermanos, es que tenemos que guardar el sábado, lo cual la Biblia no dice que debemos hacerlo necesariamente para el Nuevo Testamento. Esto fue una señal para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. No debemos guardar el sábado. La Biblia no dice que debemos hacerlo, no necesariamente para el Nuevo Testamento. Este hombre sigue con su ignorancia, sigue haciendo una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como que hay discordia entre ambos libros, como que uno derogó lo que el otro dijo, como lo que uno dijo el otro lo prohibió, como que no hay concordancia en ambos libros. Eso, mi hermano, yo diría que es satánico, es rebeldía, porque la palabra de Dios es una sola. El Antiguo y el Nuevo Testamento es la palabra de Dios, es la Biblia. No podemos decir que lo de antes sí y lo de ahora no, o que lo de ahora sí y lo de antes no. No, mi hermano, toda la palabra de Dios es eso, la palabra de Dios. Pero este hombre insiste en que los adventistas como que viven del pasado, de los pactos del Antiguo Testamento, como que ya eso pasó, que nosotros estamos en el pacto nuevo porque lo dice el Nuevo Testamento. Pero es que el Nuevo Testamento dice que Jesucristo guardaba el sábado. Lo demostramos bíblicamente. Él se congregaba el sábado, no el domingo. Los adventistas por eso guardamos el sábado, porque Jesucristo guardaba el sábado. ¿Por qué Jesucristo guardaba el sábado? Porque era fiel y obediente a su Padre. ¿Y qué dijo su Padre, Jehová? Jehová dijo: reposa el séptimo día de la semana, el sábado. Es un mandamiento de Dios, el cuarto. Por eso nosotros, por amor, por obediencia, por fidelidad, guardamos el sábado y somos adventistas porque esperamos el advenir de la segunda venida de Jesucristo. Pero este pastor Jacinto, según él, no debemos guardar el sábado. La Biblia no dice que debemos hacerlo. Mis hermanos, miren lo que dijo. Mejor dicho, escuchen lo que dijo. La Biblia no dice que debemos guardar el sábado, Lo cual la Biblia no dice que debemos hacerlo necesariamente para el Nuevo Testamento. Terrible, terrible, hermano. Lástima es lo que siento por ese hombre. Y esto va más allá de la religión. Yo como periodista, que sé que tengo que argumentar lo que digo, que tengo que tener pruebas, evidencias, argumentación. Yo no puedo hablar por hablar, tengo que justificar lo que digo. No puedo ser un charlatán, tengo que investigar, escudriñar para poder dar una opinión con criterio. Más aún, un periodista bíblico cristiano tiene que tomarse pues su trabajo seriamente, y un pastor que es el líder
de una congregación religiosa que realmente está representando a Dios en ese templo, en esa iglesia, porque es la autoridad, no puede hablar por hablar. Eso es charlatanería. Y ese pastor dijo, no debemos guardar el sábado, porque la Biblia no dice que debemos hacerlo. Tremenda ignorancia. Repulsivas palabras de ese hombre. Siento vergüenza, la verdad. ¿Cómo que la Biblia no dice que debemos hacerlo? Nosotros empezamos este programa indicando muchas citas bíblicas que demuestran que la Biblia sí dice que debemos guardar el sábado. E insisto, ese deber se tiene que disfrutar, porque guardar el sábado es un deleite. Tenemos que guardar el sábado no por miedo, no porque tengo que hacerlo, es que quiero hacerlo, disfruto, me place guardar el sábado, porque Cristo, fiel y obediente, guardaba el sábado. Y yo quiero que Dios sepa que yo también soy obediente, que yo también soy fiel como fue su Hijo Jesucristo. Y para agradar a Dios, yo guardo el sábado. Pero la gente quiere agradar al mundo y guarda el domingo, porque el domingo es el día de la Iglesia Católica. El domingo es el día del emperador Constantino. El domingo es el día del paganismo, de la adoración al sol, de lo mundano, de lo satánico, de lo antibíblico, de lo anticristiano. Y la gente que no escudriña la palabra de Dios termina guardando el día satánico, el domingo. Eso es una aberración, mi hermano, una aberración bíblica decir que la Biblia no dice que debemos guardar el sábado. Y una de las cosas que enseñaban, y hoy en día esos grupos enseñan, hermanos, es que tenemos que guardar el sábado, lo cual la Biblia no dice que debemos hacerlo necesariamente para el Nuevo Testamento. Deberían destituir a un pastor que dice lo que le da la gana en vivo, porque fue una transmisión en vivo, en directo, en YouTube. Y sí, lo más triste es que ese pastor Jacinto usa el púlpito para generar libertinaje y discordia. Usa los medios de comunicación social para predicar mentiras, para desinformar y confundir a la gente. Gente que por no escudriñar las santas escrituras terminará pensando que no debemos guardar el sábado, porque la Biblia no dice que debemos hacerlo, no necesariamente para el Nuevo Testamento. Sí, mis hermanos, la gente le cree al pastor de la iglesia, por la autoridad, por el liderazgo, a veces por la experiencia que tiene. No importa que esté mintiendo, no importa que no tenga respaldo bíblico, la gente le cree. Y si habían 50 personas escuchándolo dentro del templo, más 25 personas escuchándolo en internet, bueno, ya usted puede sacar la cuenta. Decenas de personas engañadas, manipuladas por un pastor que dijo lo que le dio la gana sin tener argumento bíblico. Por eso defendamos nuestro santo sábado con la Biblia en mano. Usted no debe ser charlatán como ese hombre que dice cualquier cosa. Tenemos que justificar bíblicamente lo que decimos. Y si tenemos la razón, como de hecho la tenemos que testificar públicamente la verdad presente. Por eso quise grabar este video. Seamos como los bereanos, los de la ciudad de Berea, que en Hechos 17, del 10 al 11, se dice lo siguiente. Pablo y Silas en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. ¡Qué belleza, mis hermanos! Los de Berea escudriñaban por ellos mismos las escrituras, la Biblia, leían. Llegaba un pastor, un hombre, y les decía
cualquier cosa, a lo mejor muy bien vestidos, con muy buena labia, como se dice, sabiendo hablar, con mucha elegancia, con mucha autoridad, pero los bereanos por su cuenta investigaban si lo que les dijo esa persona era verdad o era mentira. No dependían del criterio, del razonamiento de otra persona para ellos saber que estaba bien y que estaba mal. No, los de Berea tenían su discernimiento aplicando la lectura y el estudio de la Biblia, de las Santas Escrituras. Tenemos que ser como los de Berea, mis hermanos, para que no nos engañen pastores que andan buscando a quien devorar. Mis hermanos, ¿quién sabe cuánto le pagarán a ese pastor para que esté diciendo todas esas mentiras? Se mete plata en los bolsillos hablando mal de otras iglesias, de otras doctrinas, y peor aún, no tiene la razón, porque ese hombre dijo cosas horribles de los adventistas, dijo que nosotros somos judaizantes. Por favor, hermanos, comunicacionalmente hablando, es criminal usar un medio, una plataforma de comunicación social para decir que los adventistas son judaizantes abiertamente. Esas cosas no se deberían permitir, pero se permiten. Entonces seamos como los de Berea, escudriñamos las escrituras, y si realmente tenemos que guardar el domingo porque lo dice la Biblia, guarde el domingo. Pero si la Biblia dice que debemos guardar el sábado, guarde el sábado. Continuamos. Estas son palabras textuales de ese pastor Jacinto. Dijo: el sábado fue una señal para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Repito, dijo el pastor bautista Jacinto, el sábado fue una señal para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Esto fue una señal para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ya demostramos que el sábado es una señal para todo el pueblo cristiano del mundo. Aunque dijo fue una señal. Dijo fue una señal, como si quedó en el pasado. La verdad es que la observancia del sábado sigue muy vigente. Es por siempre. Es una señal que los cristianos, por obediencia a Dios y por amor a Cristo, debemos recordar, guardar y sobre todo defender de los ataques de Satanás, porque Satanás busca alejar de la palabra de Dios al pueblo cristiano. Sí, mis hermanos, recordemos que Satanás es el padre de la mentira. Y los que dicen mentiras son satánicos. ¿Por qué son satánicos? Porque están diciendo mentiras. Cuando ese pastor Jacinto dice que no debemos guardar el sábado, la Biblia no dice que debemos guardar el sábado, no necesariamente para el Nuevo Testamento. Ese pastor está siendo satánico, está mintiendo deliberadamente, conscientemente, convenientemente está mintiendo, diciendo charlatanería, hablando por hablar, sin respaldo bíblico. Y una de las cosas que enseñaban, y hoy en día esos grupos enseñan, hermanos, es que tenemos que guardar el sábado, lo cual la Biblia no dice que debemos hacerlo necesariamente para el Nuevo Testamento. Esto fue una señal para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y la gente termina confundida. Mi hermano, insisto, esto va más allá de la defensa de una doctrina bíblica. Se trata de ser un buen ser humano en esta vida. No podemos, hermanos, engañar conscientemente a la gente solamente porque yo quiero hacerlo. Humanamente hablando, eso está muy mal. Eso demuestra la pobreza espiritual de una persona que no le importa engañar al prójimo, que no le importa lo que pueda pensar esas personas que estaban sentadas escuchándolo hablar en el púlpito. Eso es ser mala gente, mi hermano, en pocas palabras.
Eso es deshonestidad, traición a la palabra de Dios, mediocridad, bastante mediocre ese pastor Jacinto. Siendo ya un hombre adulto, decir cualquier cosa para ensuciar a los adventistas en un púlpito, en una transmisión en vivo, públicamente a través de YouTube, el gigante de la comunicación social en la tierra, y decir cosas tan sucias de los adventistas sin respaldo bíblico, eso es maldad, perversión, satanismo. Y muchas veces nosotros también, hermanos, somos como ese pastor Jacinto, inventando, chismeando, hablando mal de otras personas, de otra iglesia. Es facilito, hermano, facilito hablar mal, criticar, destruir. Pero qué difícil, ¿verdad? Es escudriñar las escrituras, tener comprensión lectora, un discernimiento propio de qué está bien y qué está mal. Hay una complicidad en esto de engañar a la gente y que la gente permita ser engañada. Y en esa complicidad, ¿quién gana? Satanás, el padre de la mentira, porque se vale de la mentira para alejar de la palabra de Dios al prójimo. El cristiano no está obligado a guardar el sábado judío. Hay algunas iglesias, para ser específico, hermanos, la iglesia adventista del séptimo día, ellos especifican, de hecho son judaizantes realmente. Defendamos, hermanos, defendamos la sana doctrina cristiana. Vamos a leer en Gálatas 1:8. Dice: de modo que si alguien viene y les dice que el mensaje de la buena noticia es diferente del que nosotros les hemos anunciado, yo le pido a Dios que lo castigue. No importa que sea un ángel del cielo o alguno de nosotros. Mis hermanos, cuando se dice el mensaje de la buena noticia, se refiere al Evangelio de Dios, a la Biblia. Lo que se dice aquí, que si alguien viene y les dice que el mensaje de la Biblia es diferente al que en este caso predicó el apóstol Pablo, entonces ese apóstol Pablo le pide a Dios que castigue a la persona o a las personas que están tergiversando, violentando la palabra de Dios. Debe haber castigo, hermano. Debe haber castigo para una persona que conscientemente manipula y ensucia la palabra de Dios. Ese pastor Jacinto, pues sí, debe ser castigado por la justicia de Dios. No es venganza, es justicia. Sabemos que el tiempo de Dios es perfecto. Quién sabe si ya fue castigado terrenalmente hablando, aunque tendrá que justificar lo que dijo en el juicio de Dios. Pero son, hermanos, situaciones de la vida que nosotros tenemos que confrontar y aprender para no ser cómplices, hermanos, para no quedarnos callados, para no ser testigos. Y eso a mí no me importa que este programa lo grabe otro. No, hermano, nosotros tenemos que hacer la diferencia como pueblo adventista, usar racionalmente, saludablemente la internet, los medios de comunicación social, las redes sociales, y transmitir verdades bíblicas que puedan ayudarnos a crecer espiritualmente. Vamos a leer esta cita bíblica en 2 de Corintios 10 del 4 al 6. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. Sí, mis hermanos, cuando dice en esta cita bíblica el apóstol Pablo, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Vimos que ese pastor Jacinto tuvo un razonamiento altivo, se levantó en contra de la palabra de Dios. Fue un razonamiento altivo, arrogante, orgulloso, petulante.
todo dentro de una ignorancia bíblica. Y eso no se puede justificar, mi hermano. Insisto, él era consciente de lo que estaba diciendo para querer hablar muy mal del adventista, de la doctrina del pueblo adventista. Y según el apóstol Pablo, estando preparados para castigar toda desobediencia. Y una de las cosas que enseñaban, y hoy en día esos grupos enseñan, hermanos, es que tenemos que guardar el sábado, lo cual la Biblia no dice que debemos hacerlo necesariamente para el Nuevo Testamento. Esto fue una señal para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y sí, hermanos, tiene que haber un castigo para las personas que andan prostituyendo la fe cristiana. Es justo, es necesario para poder descontaminar a esta sociedad de tanto charlatán que dice cualquier cosa sin respaldo bíblico. Esta cita bíblica de Efesios 5:6, que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Palabras vanas, palabras huecas, palabras que se dicen por decir, como las palabras de ese pastor Jacinto, llamando a los adventistas judaizantes, supuestos cristianos, llenos de cosas equivocadas. Dijo que se quedaron en el pasado con el Antiguo Testamento. Palabras vanas, palabras huecas, superficiales, donde no se profundiza la palabra de Dios, y por causa de esa palabra vana, mi hermano, llegará la ira de Dios, el enojo de Dios justificado porque se está corrompiendo su santa palabra, que es eterna, inalterable. Pero llegan predicadores ignorantes y dicen cualquier cosa. Se engaña al pueblo de Dios conscientemente, y tiene que haber una consecuencia nefasta para, como dije, la persona que prostituye voluntariamente la palabra de Dios, porque ese pastor no estaba obligado a decir esas cosas tan feas del pueblo adventista, pero lo dijo. Mi hermano, lo dijo. Y tiene que asumir las consecuencias de lo que dijo. Repito, Efesios 5:6, que nadie los engañe con palabras vanas. Usted fue engañado, mi hermano. Usted pensó que tenía que guardar el domingo como día de reposo. No se deje engañar. Bíblicamente demostramos que el día de reposo es el sábado, el santo sábado, cuarto mandamiento de Dios. 6 días trabajarás, pero el séptimo día descansarás. El séptimo día es el sábado, no el domingo. Te engañaron con palabras vanas. Lea la Biblia, hermano. Todavía hay tiempo de gracia para despertar, para abrir los ojos, para comprender la verdad, para cambiar y ser realmente un hijo de Dios en amor, en fidelidad, en obediencia. Pero la decisión es tuya, mi hermano, no es forzada, es voluntaria, y sobre todo con el conocimiento bíblico para saber que lo que se cree, que la fe es genuina, bíblicamente correcta. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ese pastor Jacinto es un hijo de desobediencia, un hombre satánico, voluntariamente perverso, que dijo cosas feas de los adventistas sin tener el respaldo bíblico. Eso Dios no lo permite, porque está confundiendo a su pueblo, mi hermano. Palabras fútiles, palabras que no edifican a nadie, palabras que corrompen, que destruyen, que hacen daño al espíritu, sobre todo de una persona. Palabras que también generan odio, resentimiento, discordia en contra de los adventistas. Eso hay que decirlo también, porque entonces eso genera contiendas, luchas entre una iglesia y otra,
uy, porque los adventistas, que son judaizantes, que andan con cosas antiguas, que son supuestos cristianos. ¿Qué positivo puede dejar ese mensaje del pastor Jacinto? ¿Qué algo positivo que pueda dejar? Nada. Es un mensaje violento, de hostilidad, un mensaje de intolerancia, un mensaje maligno, maldito incluso, porque prostituyó, corrompió la palabra de Dios. Totalmente repudiable lo que dijo ese pastor en contra del pueblo adventista, pero probablemente ha dicho cosas terribles también de otras iglesias que no piensan como él piensa. Y no es justo, mis hermanos, que esa gente quede en impunidad. Tiene que haber justicia, no venganza. Tiene que haber justicia de Dios, y si se despierta la ira de Dios, pues se tienen que asumir las consecuencias. Y nosotros, por una cuestión de compasión, de piedad, de misericordia, como pueblo de Dios, por ayudar al prójimo, es que grabamos estos programas como defendiendo nuestro santo sábado, para que la ira de Dios no llegue hasta tu vida, hermano, para que la ira de Dios no llegue hasta tu vida, mi hermana. Por eso grabamos estos programas de bendición, bíblicamente saludable, cristianamente saludables, doctrinalmente saludables, mi hermano. Aquí está presente el Espíritu Santo. Yo tengo el respaldo bíblico. Soy obediente, soy fiel a Cristo. Guardo el sábado porque Jesucristo guardaba el sábado. Y yo obedezco a Cristo. Yo no obedezco al pastor Jacinto, yo obedezco a Jesucristo. Y Jesucristo quiere que yo guarde el sábado. Por eso lo guardo, hermano. Y por eso quiero que tú también lo guardes. Y si ya lo guardas, quiero que conozcas y comprendas por qué lo estás guardando. Mi hermano, esto se trata de vivir en luz, en sabiduría, no vivir en tiniebla, en ignorancia. La ignorancia es tiniebla, porque usted no sabe en lo que cree. Despierte, abra los ojos, dedíquele tiempo a la palabra de Dios. Ore para que Jesucristo, para que el Espíritu Santo, para que Jehová se revele en su vida, para que conozca su palabra, su voluntad, lo que le gusta, lo que no le gusta. No permita que otros piensen por ti. No permitas que otro decida qué está bien en tu vida y qué está mal. Aprovecha que todavía tienes tiempo en esta vida para poder leer la Biblia y conocer la verdad de Dios. Pero eso es un proceso voluntario. Eso no se consigue viendo una película, ni viendo un programa en YouTube, ni escuchando una canción, ni oyendo un sermón. No, eso tiene que ser una experiencia personal en tu vida, entre Dios y el creyente. Leer la Biblia, conocer a Jesucristo. Y Cristo guardaba el sábado, no el domingo. Vamos a leer, mis hermanos, esta cita bíblica que la encontramos en Juan 5:39. Palabras de Jesucristo. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios por estas bellas palabras de Jesucristo, inteligentes palabras de nuestro Señor Jesús. Escudriñad, leed con dedicación, con detenimiento la Biblia, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y la vida eterna sabemos que es Jesucristo. Cuando usted lee la Biblia, usted conoce a Jesucristo, se acerca más a la vida eterna. Tiene que leerla, hermano, tiene que leerla. No puede seguir cerrado mentalmente, ciego, solamente porque escuchas al predicador, al pastor de tu iglesia y ya. Lo que él dice es así y ya. Hermano, no, tenemos que despertar. Se trata de la vida eterna, hermano, o de la perdición eterna. Esto es algo serio, hermano. La Biblia, las escrituras, son las que dan testimonio de mí, dijo Jesucristo. El testimonio de Jesucristo se encuentra en la Biblia, no se encuentra escuchando al pastor Jacinto.
no se encuentra escuchando a otras personas, no. La palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo, la vida eterna se consigue leyendo la Biblia. Comprender que el día de reposo es el sábado y que por amor, por obediencia y por fidelidad a Dios, el cristiano debe guardar el sábado. ¿Cómo yo conocí eso? Leyendo la Biblia. Y eso va más allá de una iglesia, de una congregación, de una doctrina. Esa revelación divina se consigue leyendo la Biblia. Y yo descubrí que Dios reposó el séptimo día de la semana. Yo descubrí, leyendo, escudriñando la Biblia, que nosotros tenemos que guardar el sábado, porque es el cuarto mandamiento de Dios. Yo descubrí, escudriñando la Biblia, que Jesucristo guardaba el sábado. Y como cristiano, yo quiero agradar a Dios, siendo un hijo obediente a su Padre, no agradando al mundo, guardando el día domingo, que adora al sol. Yo no adoro al sol, yo adoro a Jesucristo, y creo y quiero que usted también adore a Jesucristo, guarde el sábado, goce de vida abundante en esta tierra y en la patria celestial. Por eso grabo este programa, mi hermano, para que hombres insensatos como ese pastor Jacinto no sigan haciéndole daño al pueblo bendito de Dios. Todos podemos ser hoy pueblo bendito de Dios, pero tenemos que leer las escrituras como los de Berea. Mis hermanos, justificamos lo que dijimos, no hablamos por hablar, no fue charlatanería como lo que dijo Jacinto, no. Lea, mi hermano, recuerde, Génesis 2, 2 al 3, Éxodo 20, 8 al 11, Malaquías 3, 6, Eclesiastés 3, 14, Mateo 5, 17 al 18, Lucas 4, 16, Juan 14, 15. Mi hermano, y ahora que usted conoce la verdad, defienda su santo sábado. ¿Cómo lo puede defender? Compartiendo estas palabras de sabiduría que el Espíritu Santo me permitió grabar. Y ahora, hermano, es momento de pedirle a Dios que nos ayude a ser personas de bien en esta vida, principalmente el pueblo adventista que espera el advenir, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar bien informados. La justicia es de Dios, el perdón es de Dios. Solo Dios sabe si ese pastor Jacinto será perdonado o no, porque engañó al pueblo de Dios, traicionó a la palabra de Dios, ensució y prostituyó la fe cristiana. Dijo que los adventistas son judaizantes, una tremenda ofensa para el pueblo de Dios. Eso demuestra no solo ignorancia, sino perversión moral y perversión social también, porque lo dijo públicamente utilizando la plataforma comunicacional de las redes sociales. Nosotros no debemos ser cómplices de esas patrañas, de esos inventos satánicos del enemigo que anda en las iglesias vestido como león rugiente, buscando a quien devorar, lobos rapaces que solamente quieren la perdición de la gente. Y nosotros, que somos el pueblo de Dios, queremos transmitir paz, sana doctrina cristiana, educación bíblica para su comprensión, y no solo teórica, sino que en la práctica usted pueda crecer espiritualmente y compartir la palabra eterna de Dios mientras esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por haber escuchado y visto este programa defendiendo nuestro santo sábado. Fue un placer estar con ustedes. Se despide Carlos Fermín desde Venezuela. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Amén.